Hola, soy Jorge Maturana y este es el tercer video de PLSQL. En esta ocasión vamos a ver los procedimientos y las funciones. Anteriormente habíamos visto que los bloques PLSQL poseen variables escalares, estructuras de datos y estructuras de control con los cuales podemos programar en un lenguaje similar a C, por ejemplo. Que este lenguaje o que estos programas se combinan con SQL, potenciándose entre ellos. Vimos también que los cursores es una estructura especial de datos que permite recibir respuestas de varias tuplas. Hasta este momento no hemos visto de qué manera hacer persistentes los bloques PLSQL, y es justamente la materia de este video. ¿Ya? Vamos a ver cómo vamos a lograr almacenar estos, estos bloques como objetos de la base de datos de tal manera que nosotros los podamos utilizar con posterioridad en dos de los tres tipos que es posible hacerlo, que son los procedimientos en las funciones, y vamos a ver cómo invocarlos y de qué manera se pueden combinar. De hecho vamos a partir justamente un poco con la estructura general, de qué manera se van a utilizar estos procedimientos y funciones. ¿Ya? La idea es que cada uno de estos bloques, ya sea una función o un procedimiento, encapsula una funcionalidad específica, ¿ya? Que sirva para algo puntual, reconocible y simple. ¿Ya? Eso es una característica que en ciencia de computación se denomina cohesión. Supongamos en este gráfico que tenemos un sistema de banco, ¿ya? Y yo voy a especificar una función que sea simplemente la consulta de saldo de un cliente. ¿Ya? Entonces, esta función en particular va a ser solamente ese trabajo, es decir, va a consultar el saldo de un cliente. Esa función puede ser invocada por otro procedimiento, por ejemplo, para generar un reporte de saldos de cliente o un reporte histórico, por ejemplo, de tal manera que va a reutilizar algo que ya está hecho, entonces no tengo que programarlo de nuevo. Puedo tener otros procedimientos que sean, por ejemplo, un traspaso de dinero de una cuenta a otra, ¿ya? O hacer un log de esta transacción en alguna tabla porque me interesa saber registrar todos los movimientos que hay entre distintas cuentas, los cuales pueden ser a su vez utilizados por procedimientos como una transferencia programada. Por ejemplo, todos los meses yo quiero pagar algún servicio, eh, y este procedimiento va a hacer uso de algo que ya está programado, que puede ser el traspaso del dinero y el log de transacción. El cobro de algún interés de algún crédito, por ejemplo, que yo haya tomado, también va a operar de la misma manera. Entonces cada cosa va a estar en su lugar, de tal manera que si yo detecto algún problema o necesito hacer alguna modificación en alguna de estas, eh, de- en el código de alguna de estas funciones, yo solamente lo voy a hacer en un solo lugar. Uh-huh. Esto me va a permitir tener un sistema que va a ser más claro, ¿ya? Más fácilmente comprensible por un programador y con módulos más reutilizables. Ahora veamos de qué manera se crea un procedimiento. Habíamos visto las tres partes de los bloques PLSQL. Para generar un procedimiento es sumamente simple, ¿ya? Vamos a reemplazar, aquí tenemos este ejemplo en este cuadro, la palabra declare, que es donde nosotros declaramos las variables, por la línea que está marcada en color, ¿ya? Que dice crea o reemplaza un procedimiento y le vamos a asignar un nombre a, al procedimiento, ¿ya? Y con ese nombre va a ser identificado el objeto en la base de datos. Y eso como y el resto del bloque va a ser exactamente igual como hemos discutido hasta ahora, ¿ya? Ahora, esta sentencia de create o replace, el o reemplazar no es obligatorio, pero se acostumbra a poner. Y el efecto que tiene es que si ya existe un procedimiento que se llama hola mundo en este caso, se va a sobreponer y lo va a reemplazar. Uh-huh. Con esto, nuestro bloque va a tener un nombre, va a estar almacenado en la base de datos, tal como queda almacenada una vista o una tabla.
y yo voy a poder reutilizarla. Para invocar un procedimiento se puede hacer de dos maneras. Se puede crear, como sale acá abajo, un bloque anónimo, ¿ya? Un bloque sin, no almacenado en la base de datos, ¿ya? Que simplemente haga la invocación del nombre de este procedimiento que acabamos de crear, o simplemente ocupar el comando exec, ¿ya? De ejecutar, y el hola mundo, bueno, en este caso no tiene ni un parámetro, entonces se puede citar así. Los procedimientos, por supuesto, pueden tener parámetros, al igual que en otros lenguajes de programación, es decir, valores que yo voy a pasar como argumento al momento de ejecutar. Aquí tenemos el ejemplo de un procedimiento muy simple que simplemente despliega los valores que está recibiendo como argumento y la suma de esos valores, son ambos valores numéricos. Entonces yo voy a crear o reemplazar un procedimiento de nombre sumar, ¿ya? Y después del nombre del procedimiento que estoy creando, voy a poner los parámetros que va a recibir, ¿ya? Va a recibir básicamente dos parámetros, m y n, y ambos van a ser de tipo number. Le vamos a agregar esta palabra in, vamos a ver más en detalle qué significa este in, y el resto del procedimiento vamos a tratarlo como un bloque en PLSQL normal entre begin y end, y lo que va a hacer simplemente es que va a escribir un valor, el otro y la suma de ambos. Ahora, la pregunta más grande es ¿qué significa este in de acá? De hecho, los parámetros en PLSQL pueden ser pasados al interior de los procedimientos de distintas maneras. Y hay tres formas de hacerlo. El in, que ya vimos en el ejemplo anterior, es equivalente a un paso por valor, ¿ya? Es decir, un número que yo voy a copiar y se va a crear una copia local al interior del procedimiento, y se va a operar, pero sin que esto tenga repercusión en el valor de la variable fuera del contexto del procedimiento, ¿ya? Entonces, en los parámetros de tipo in voy a tener un valor que está ingresando al procedimiento. Este valor puede ser modificado dentro del ámbito del procedimiento, pero esas modificaciones no van a ser reflejadas al exterior. Es decir, una vez que termine el procedimiento, la variable que yo indiqué como argumento al momento de invocar el procedimiento va a seguir valiendo lo mismo que valía antes de invocar el procedimiento. Si yo quisiera que se modificaran, que mi procedimiento modificara los argumentos que le estoy pasando, tengo que ocupar el tipo in-out de parámetro, ¿ya? Que es equivalente a un paso por referencia, ¿ya? Es decir, si yo hago un incremento, hago una suma o simplemente reasigno ese valor, una vez que termine, ese nuevo valor va a estar almacenado en la variable de afuera, ¿ya? Y finalmente hay un tipo de parámetro, de paso de parámetro que se llama out, que es quizás el más exótico de los tres, que es equivalente a un paso con referencia, pero en donde la variable no está instanciada. Es decir, desde afuera yo le paso una variable que puede no tener un valor, ¿ya? Dentro del procedimiento se le va a asignar un valor y ese se va a ver reflejado al exterior. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Un ejemplo para in-out, ¿ya? Tenemos un procedimiento que se llama incrementa, que como su nombre lo indica, va a tomar una variable de tipo number, ¿ya? Un número, k, y va a incrementar este número en 1. Entonces va a recibir k, lo va a incrementar en 1, se lo va a asignar a k, y eso es todo lo que va a hacer el procedimiento. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo lo invoque? Supongamos que tenemos este otro bloque de acá abajo, que lo que va a hacer es que va a invocar al procedimiento incrementa. Declaro entonces un n, un número, ¿ya? Que le voy a dar un valor inicial de 5. Si yo lo imprimo antes, acá me va a desplegar un 5.
¿ya? Después invoco al procedimiento incrementa y a la salida me va a desplegar un valor 6 porque se incrementó y eso se reflejó en la variable porque lo estaba pasando por referencia. Veamos ahora un ejemplo de out, ¿ya? Out, recordemos, es un parámetro que se pasa eh, por referencia, pero puede no estar asignado al momento de pasarlo, ¿ya? De invocar el procedimiento. Tenemos este procedimiento que se llama asigna, ¿ya? Que va típicamente a asignar un valor a una variable que va a recibir por referencia. Entonces declaramos que la variable k es de tipo out, va a ser un número, y le vamos a asignar en este ejemplo un valor 4, pero esto podría haberse obtenido de una tabla o de un manejo, de un procedimiento más complejo. Y lo que va a suceder cuando se invoque va a ser lo siguiente, que voy a tener una declaración, ¿cierto?, de un número n. Ahora, a diferencia del anterior, este número n no está instanciado, ¿ya? Es simplemente una variable vacía. Y tal cual yo voy a poder invocar a este procedimiento de asigna para que le asigne un número. Y al final, cuando yo despliegue el valor de ese n, va a valer en este caso 4, que es el valor que le asignó el procedimiento asigna. Ahora referente a las funciones. Las funciones, al igual que las funciones de otros lenguajes de programación, son muy similares a los procedimientos, salvo que retornan un valor, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un create o replace también. Ahora vamos a decir que es una función y el nombre, ¿ya?, fsuma, que va a recibir una cierta cantidad de parámetros, n y m, y le vamos a agregar esta línea de acá, ¿ya?, que va a indicar cuál es el tipo de dato del dato de retorno de la función, ¿ya? Entonces vamos a decir que va a retornar un dato de tipo number. En este caso lo que está haciendo esta función es que está recibiendo, como les decía recién, un n y un m, y va a retornar simplemente la suma de ambos, ¿ya? Y con el comando return vamos a indicar que esa es la función que tiene, ese es el valor que tiene que retornar esta función, ¿ya? Ahora, el valor como lo está haciendo retornado desde la función, se puede utilizar directamente, como sale por ejemplo aquí en un despliegue por pantalla, o lo puedo meter en otra fórmula, en otra función o en un procedimiento, como si fuera una variable. Eso tiene que ver con lo que le quería comentar de los procedimientos y las funciones, ¿ya? A diferencia de los bloques PLSQL que habíamos visto anteriormente, estos sí van a ser persistentes en la base de datos, van a estar identificados, van a ser un objeto que va a estar almacenado en la base de datos y van a estar identificados por el nombre con el cual nosotros vamos a bautizar. Los procedimientos van a empaquetar una funcionalidad, ¿ya? Y las funciones también van a empaquetar una funcionalidad, pero además van a retornar un valor. Estos procedimientos y funciones son dos de los tres posibles tipos de bloques PLSQL, y el único que nos está faltando por ver, que lo vamos a ver en un video posterior, son los triggers, algo más específico a las bases de datos. Y vimos también que los parámetros pueden ser de tres tipos: in, que es un paso por valor, in-out, que es un paso por referencia, y out, que es un paso por referencia sin una variable instanciada en la entrada. Eso es todo, gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.